Hola, buenas noches, bienvenidos al curso de hidrología. Buenas noches a todos. Buenas noches, Jean-Pierre, Lucía, Fernanda, buenas noches. Ceci Santisteban, buenas noches. Alexandro, sí, buenas noches a todos, bienvenidos. Eh, Iniciamos la cuarta semana del curso de hidrología. Para la próxima semana está programada la PC1, ¿no es cierto? Pero en la hora del día, en el turno del día viernes. El día viernes, el día que toca la práctica. Bien, ¿tienen alguna consulta? El, bueno, en relación al trabajo, ya les he dado plazo hasta el día viernes. Hasta el día viernes, hasta en el horario de, de 7 a 9. Bueno, de antes ya pueden entregar el trabajo, el primer avance del trabajo. Sobre el trabajo podríamos enviarles por correo el avance. El, yo prefiero que lo expongan aquí en clase para poderlo aquí verlo. Y aquí mismo les hacemos las recomendaciones. A ver, Leonardo, si lo tienes ahorita, lo puedes proyectar. Jean-Pierre, Fabricio. Sí, adelante, Jean-Pierre. Sí, profe, ¿puedo proyectar para ver lo de la delimitación de la cuenca? Sí, Ok, ahorita lo abro un segundo. Ya, está bien, está bien. So, ok, profe, ¿se ve? sí, 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 mira. Bueno, la vez pasada yo lo había presentado, me dijo que, no sé si se acuerda que bueno, era un poco muy poligonal, muy líneas rectas. Ahora he seguido más lo que son las Ahora curvas ya en se ve B. mejor. Claro, sí, sí, sí. La vez pasada lo había hecho con el programa nada más y estaba una línea fea, así como si fueran líneas así. Pero ahora le he mejorado, no sé si lo ve mejor. Sí, se ve mejor ahora. Sí, se ve Ya, bueno. mejor ya. Claro, porque pasar por todos los puntos más altos, eso y todas las recomendaciones. Ya. Sí, está bien. Ya, ok, pero solo que ya ver si está bien. Ya. ¿Alguien más que quiera proyectar? ¿Algún grupo más que quiera presentar su avance? Jorge Alexander. Sí, profe, si me hace moderador. Sí, ya está. Lucía Fernanda me pregunta, ¿para el avance se presenta lo del software o el informe también? Básicamente, para el avance es presentar una delimitación en plano y pueden presentarlo en Word, en PDF o en software también. Y una pequeña descripción de qué consiste esa delimitación. Una pequeña descripción nada más. Una pequeña descripción en Word o en PDF. En PDF sería mejor. Mejor sería de preferencia que todo lo presenten en PDF. Profe, acá le muestro mi avance. Eh, Esto sería el plano. No sé si esté bien representado o falta algunos detalles. No sé si se ve también. Sí se mira ahí. Ya.
Sí, quisiera saber si está bien representado o falta uno que otro detalle. No, bueno, tiene ahí está abarcando todos los afluentes, se nota claramente que abarca todos los afluentes. En la parte de arriba nomás, en la parte superior, en la parte derecha, ahí, por ese punto, por ahí, parece que ahí los afluentes están la delimitación está muy junta a los afluentes, me parece. Me parece que ahí habría que revisar si la delimitación puede ser más arriba de donde nacen esos afluentes, porque está muy junto donde nacen esos afluentes con la delimitación, con el perímetro. A ver. Uy. Solamente ahí en ese punto. Después, en todo el resto parece que está bien. ¿A esta parte se refiere, profe? Sí, a esa parte, sí. Está Ahí muy habría que cerca. revisar bien. Sí, sí. Vale, vale, vale. Y ahí hay líneas rectas. Realmente la delimitación de una microcuenca no es en línea recta, es especie de curvas siguiendo los puntos más altos. Sí, porque esto se hizo con el mismo programa, pero es de acuerdo a lo que salió con las curvas de nivel, pero no. Sí, ahí parece que tiene que ampliarse un poco el perímetro, la delimitación tiene que ampliarse un poco hacia más arriba. Ya listo, profe. Entonces sería cuestión de chequearlo. Y verificar siempre con los afluentes de la otra microcuenca que está al costado, Se para que no refiere haya a superposición. Ahí por está, aquí. sí, con eso. Sí, así es. Por ejemplo, Ahí acá se no nota claro. podría porque chocaría, ¿no? Tomaría esta parte de acá. Ya, Acá, ¿no? claro, ahí se nota claramente, no se puede interferir con los otros afluentes. ¿Está bien? Solamente que están en líneas rectas. Sí, se le tiene que dar una forma más curva. Me parece que la imitación está bien. Simplemente darle más curva. Ya. Y ahí termina en punta. Tampoco debería terminar en punta. Sí, creo que acá debe tomar por acá, ¿no? Porque acá es como que. Ajá, sí, así es, debe llegar al cerro. A ese cerro debe llegar. Más arriba. Ya. Ya, profe. Entonces sería revisar eso. En cuanto a la representación, uy, ¿está bien? Acá está el. Tenía la duda también de si se presenta un Excel, Word o solo es necesario el plano. No, para este primer avance solamente era presentar el avance de la delimitación. Una vez que está ya correcto el avance de la delimitación, ya el siguiente paso es que usted ya, para el siguiente avance, ya presenten todos los parámetros geomorfológicos Ah, ok, ok. Vale. Entonces y todo el reviso avance eso que y indica el índice. ya estaría, ¿no? Lo que, Sí, lo que sí, acaba de mencionar y. Vale, vale, profe. sí, Listo, gracias. ya de nada. Bien, ¿alguien más quiere exponer? Jorge Alexander, Ever Warwa, adelante Ever. Ya está como presentador, Ever. Sí, ingeniera. Un momento. Ah, no. ¿Se ve mi pantalla, no, ingeniero? Sí, 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 mira. Ok. Queríamos saber si nuestra delimitación, esta parte, estaría bien. Pero para eso, para de ver si está bien, necesito saber o conocer los otros afluentes que están a los costados, los afluentes Mm, vecinos, ver los afluentes. ya. Sí, sí, sí. Un momento.
Pero en sí lo que es la curva, o sea, lo que está delimitando, espera un momento, voy a encontrar lo que estamos cortando, está bien, ¿no? No, porque en sí el programa lo recorta, ¿no? De una manera recta, un cuadrado, un rectángulo y todo eso. Y esta parte le hemos mejorado esa parte. No está Ya, ya tan así. Está medio ya está contuso. bien, Ajá. Y también ya está bien. tenemos acá un problema. Sucede que el programa, el raster, reconoce mal lo que es el orden de los ríos. Por ejemplo, hicimos esto en acá y nos reconoce como nuestro río es de orden 5, ¿no? Porque acá, no sé si se logra ver acá un color negro. eh, Solo muestra el río principal hasta acá del orden 5. Y Ya. de los demás, ajá, y los demás de 4 y 3. Pero sucede que cuando lo hicimos visualmente, llegamos a esto, que obviamente nuestro río es de orden 5, pero va en otra dirección, porque el raster del ArcGIS no cuenta algunos afluentes, o sea, algunos ríos que vienen desde encima. Por ejemplo, Ah, acá en ya. ArcGIS, ajá, por ejemplo, acá obvia, en esta parte, lo obvia algunas partes, solo hace aparecer algunos nomás. Pero Ah, cuando lo hago entonces visualmente, es mejor que lo ajá, hagan manualmente, ¿no? sí, sí, cuando hacemos así manualmente o visualmente, llegamos a esto, porque en esta parte sí, pues, no tomamos en consideración toda la ramificación y todo eso, pero el programa no hace eso. Entonces sería mejor que lo hagamos de Ya, esta forma, ¿no? sí, así es. Mm, ya, entonces sí estaría bien. El otro, Muy bien, ¿alguien más que quiera responder? Bien, entonces, si no, vamos a dar inicio entonces a la clase. Profesor, buenas. Sí, Solamente quería preguntar cuándo era el día de la PC, porque entré un poco tarde. el día viernes, el próximo viernes, Está la bien. semana quinta, o sea, la semana quinta es la próxima semana, Claro, en el próximo viernes, de 7 a 9 de la noche. ya, profesor, gracias. Eso era todo. Ya, de nada. ingeniero, ya lo encontré ya. ¿Puedo mostrar nuevamente mi pantalla? Sí, sí, adelante. Ya. Acá está, los demás afluentes. Esta parte de Río Chilvi, Sane, esas partes como que se entraba, ¿no? A nuestra curva de limitación, pero le hemos eliminado. Ah, Algunas ese especies. río, claro, ese Ajá. río debe estar fuera. Ese río Sí. Chilizane no debe estar dentro, sino fuera. Si lo elimino, no pasa nada. No, para eliminarlo hay que, delimitación debe ser más abajo. La Más delimitación abajo. hay que corregirla. La Ok. delimitación se corrige, no. Ahí ya. Entonces debo ponerlo un poco más al fondo, ¿no? No debe, no debe pasar La ningún río de los delimitación, afluentes. la delimitación no debe abarcar a ese río Chausane. Ahí ya. Ya, está bien, ingeniero. Ya. ¿Alguien más? O el link para el trabajo. Me está preguntando sobre el link. Sí, es para el día viernes, ¿no es cierto? Me pregunta Rosa. Para el día viernes. A ver un momentito, ahorita le voy a confirmar Sí, ya está habilitado acá. Acá veo en el sistema. Ahí está TV1, sección CB82. Ya está habilitado. TV1. En la parte superior del aula virtual, lo visualizan, dice TV1. Ya, está bien.
Ingeniero, una última consulta. Si dentro de mi Sí, delimitación de cuenca, o sea, dentro de, claro, dentro de mi delimitación de cuenca, hay un río que no se conecta con otro río porque existe una laguna. Veo en Google Earth y hay una laguna y entra a esa laguna otros ríos y sale el río, pero cuando es en digo, en ArcGIS, cuando enumeras los ríos no se conectan. ¿Qué puedo hacer con eso? ¿Lo elimino? tiene que medir visualmente si esa laguna está dentro de la microcuenca o está fuera de la microcuenca. Tiene que ver bien Está, eso. está dentro, pero no se conecta, porque la laguna no se aprecia en el ArcGIS, o sea, no lo activo. Pero si es una laguna, o sea, la laguna tiene afluentes que ingresan a esa laguna Ajá, sí, sí. y no tiene salida esa laguna. Sí tiene, hay un río que sale, entonces lo pongo visualmente y luego Claro, quizá... sí, así Ah, es. ya, ok. Ya, muy bien. Luego vamos a ver el tema de lo que son tormentas, estudio de una tormenta. El estudio de una tormenta es muy importante para el diseño de las obras hidráulicas, porque para cada tipo de obra de ingeniería hay un determinado periodo de retorno con el cual se diseña. No todas las obras hidráulicas se diseñan con el mismo periodo de retorno. Esto es función de la vida útil, del riesgo de falla de cada estructura hidráulica. Vamos a ver la precipitación media de una cuenca. Bueno, hemos hablado de que la precipitación media de una cuenca se calcula mediante tres métodos principales más conocidos como es la media aritmética, el polígono de Thyssen y las isoyetas, ¿no? El Thyssen modificado es muy poco se utiliza y que de los tres métodos el más fácil de todos es el promedio aritmético, que tiene que ver con el promedio de el promedio aritmético de todas las estaciones pluviométricas que se encuentran ubicadas dentro de la microcuenca, dentro de una cuenca de estudio, eh, dentro de una cuenca hidrográfica. Por ejemplo, si una estación se encuentra fuera de una cuenca, este método del promedio aritmético no acepta que se incluya en este promedio a una estación que está fuera de una cuenca. Hay otros métodos como isoyetas o Spelunky de Thyssen que sí se permite que una estación puede estar fuera de la cuenca y se puede hacer el análisis. Pero en cambio de este método del promedio, para aplicar el método del promedio aritmético, todas las estaciones pluviométricas deben estar dentro de la cuenca. Entonces el promedio, la precipitación media es la sumatoria o el promedio de todas las precipitaciones que se encuentran en la cuenca entre el número de estaciones. Esa es la aplicación del promedio aritmético. Entonces, es un método bastante bueno si hay un gran número de pluviómetros. Si hay gran cantidad de pluviómetros, es un método bastante bueno. Pero si hay pocas estaciones, este método no es el más adecuado. Sin embargo,
se debe calcular, se debe conocer para conocer y compararlo con otros métodos que son más adecuados, como los polígonos de Thyssen o las isoyetas. Precipitación media sobre una cuenca. Los polígonos de Thyssen. Esto hemos visto cuál es la metodología del polígono de Thyssen. Acá se nota en mayor detalle. Es unir todas las estaciones. Los puntos rojos son las estaciones. Y ustedes ven acá que estas son las estaciones que están ubicadas. Y esta es una microcuenca, la de azul, una microcuenca. Y ustedes ven que esta estación está fuera de la microcuenca. En esta metodología del polígono de Thyssen, sí es posible trabajar con una estación que esté fuera de la microcuenca. En el caso del promedio aritmético, solamente calcularemos el promedio aritmético de todas estas estaciones que están dentro de la microcuenca, nada más. Pero en el caso del polígono de Thyssen, también incluimos esto. ¿Y cuál es la metodología? Es unir con una línea recta todos los puntos de las estaciones y luego calcular la mediatriz de cada recta, y en cada intersección se van a formar polígonos. Y acá tenemos un área de influencia. Entonces la precipitación media sería igual esta área de influencia multiplicado por su precipitación, más el área de influencia es esta, la delimitación de la microcuenca con la línea roja que forma el polígono. Acá en este caso tenemos otra área, esta línea roja y esta delimitación de la microcuenca. Su área multiplicado por esta precipitación. Acá tenemos esta línea roja y esta delimitación de la microcuenca multiplicado por su área. Acá tenemos esta línea roja de este polígono con la línea de la delimitación y multiplicado por esta precipitación. Y en este caso tenemos la línea roja y la delimitación de la microcuenca, que es esta nada más. O sea, el área sería solamente esta porción. Y a esta área se le multiplica por esta precipitación. Y finalmente acá en el otro punto, este polígono rojo y esta delimitación multiplicada por su área. Entonces hacemos esa sumatoria de áreas parciales por precipitaciones parciales dividido entre el área total. Y con eso tendremos la precipitación media de acuerdo al polígono de Thyssen. Y otro método que es también muy adecuado es el método de las isoyetas, que es como hacer curva de nivel en topografía. Se considera que es uno de los métodos más exactos, que consiste en hacer curvas maestras de precipitación, de líneas de igual precipitación a lo largo de una microcuenca o de una cuenca, pero para ello se necesitan que estén ubicadas varias estaciones, ¿no? Y generalmente las estaciones tienen datos de precipitaciones totales. Ah, acá en estas estaciones tiene que tener datos de precipitación total anual. Es el dato que se grafica aquí con este polígono de Thyssen. Precipitación total anual. Esa es la información que tienen que tener las estaciones pluviométricas. Igualmente acá en las isoyetas van a haber estaciones que tienen datos de precipitación total anual. Y esos datos de precipitación total anual les decía que son datos que no son datos que se suman, pues los datos se suman la precipitación de enero hasta diciembre y se obtiene una precipitación total anual. Y eso es lo que se pone aquí, ¿no? La precipitación total anual. Le decía que esos datos no son valores exactos
no son valores maestros. Por ejemplo, una estación de precipitación que esté ubicada acá puede ser que tenga una precipitación total anual de 1348, por ejemplo. Está ubicada acá. Entonces, si tiene un dato de 1348, entonces una curva maestra podría ser 1300 y otra curva acá podría ser 1400. Y aquí se están haciendo curvas o isoyetas cada 100 metros, perdón, cada 100 milímetros. Isoyetas cada 100 milímetros. Entonces, hay que mirar bien cómo está la ubicación de las estaciones entonces, para poder hacer estas isoyetas. La precipitación orográfica sigue el patrón de curva de nivel. O sea, a medida que se asciende, tiene una configuración de la curva de nivel, ¿no? Algo similar tiene a medida que se asciende en altitud. La- las isoyetas, que son las líneas de igual precipitación, tienen un cierto patrón, ¿no? Luego tenemos este método de las isoyetas. Ahí tenemos, por ejemplo, otro tipo de isoyetas. Esta es la delimitación de la microcuenca. Y estas son las isoyetas. Es un poco ya más complicado este tipo de isoyetas, ¿no? Es el método de Thyssen modificado que muy poco lo vamos a utilizar. Acá hay una tarea, dice. Variabilidad espacial y temporal de la precipitación para el Perú. Conseguir datos de precipitación media anual de una cuenca. Mínimo 4 estaciones. Entonces aquí se dice que con un mínimo de 4 estaciones podríamos calcular la precipitación media de una cuenca por el método de Thyssen o isoyetas, con 4 estaciones pluviométricas como mínimo, ¿no? Acá tenemos una tarea, dice. Calcule la profundidad promedio de precipitación sobre el área de 10 por 10 que se muestra para la tormenta de Austin. Aquí vemos, por ejemplo, que se tienen datos o se tienen isoyetas. Tiene isoyetas, primera isoyeta de 2 milímetros o, o 2 pulgadas, sistema inglés. Pulgadas, 4 pulgadas, acá, 6 pulgadas, 8 pulgadas. Y acá hay otros, eh, se puede decir, puntos más altos que están con 10 pulgadas. Y están aislados, 10, 10, 10. Después viene acá 8, después acá 6, acá hay 10 otra vez. Y de ahí empieza a bajar en esta dirección. O sea, sube de aquí, sube, llega a lo alto, al pico de 10 y después baja. Es diferente a lo que hemos estado viendo, ¿no? Que acá era la parte más baja y después subía y llegaba a la parte más alta. En este caso, este es un cerro, ¿no? Estamos en un cerro, acá tenemos una parte baja. Bueno, comparándolo como si fuera una topografía, pero no es una topografía, es una, también puede relacionarse con una cordillera, por ejemplo, porque aquí podemos decir, estamos en la parte baja de la cordillera donde llueve poco. De repente llegamos acá
al punto más alto, donde llueve 10 pulgadas. Este es el punto más alto. Este es el Divortium Aquario, como se puede decir, la divisoria de Cuenca, porque después de esto baja. Bueno, lo puedo relacionar como si fuera una divisoria, pero en realidad no es divisoria, ¿no? Pero podemos decir así que llega a un punto más alto y después de ese punto más alto empieza a bajar nuevamente. Entonces, podríamos decir que este es un cerro, una parte más alta, donde la precipitación es más elevada y de ahí estamos bajando, donde la precipitación es menor. Esta tormenta del 24 al 25 de mayo, la precipitación máxima de 11 pulgadas se registró en un periodo de 3 horas. Las isoyetas indican la profundidad total de lluvia en pulgadas en la tormenta. Y acá hay otra. La forma de una cuenca de drenaje puede aproximarse por un polígono cuyos vértices se localizan en las siguientes coordenadas. Estas coordenadas nos dan los puntos de los vértices de un polígono, que representa el área de una cuenca, ¿no? Acá hay ¿cuántos puntos? 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Nos representan el área de una cuenca. Las cantidades de lluvia de una tormenta se registraron en un número de pluviómetros localizados dentro y cerca de la cuenca, tal como sigue. Aquí está la lluvia registrada, aquí está el número de pluviómetros. Todas las coordenadas se expresan en kilómetros. Determine la lluvia promedio en la cuenca utilizando el método de la media aritmética, el método de Thyssen y el método de las isoyetas. Por el método de Thyssen empiece dibujando un polígono alrededor de un pluviómetro, del pluviómetro 9. Este es el pluviómetro 9. Luego dibuje los polígonos alrededor de los pluviómetros 2, 3, 5 y 7. Para el método de las isoyetas dibújelas con lluvia máxima a lo largo de una línea desde el sureste hacia el noroeste, a través de -3, -3. Es cuestión de graficarlo, ¿no? Aquí están las coordenadas, -3, -3. Tienen que graficarlo para que se den cuenta cómo es, cómo es la configuración y el comportamiento de estos pluviómetros y de estas lluvias. Luego tenemos otro problema que dice, calcule la lluvia promedio sobre un área de drenaje de la figura, utilizando el método de la media aritmética, el método de Thyssen y el método de las isoyetas. Y aquí nos dan las precipitaciones. Acá tenemos la precipitación 2, 5, 4, 3. 2, 5, 4, 3. Cálculo de la lluvia promedio sobre un área por el método de... En este caso, por ejemplo, para calcular por el método de la media aritmética, solamente tenemos que tomar en cuenta esas tres estaciones, las que están dentro. Pero para el método de Thyssen y Isoyetas, sí incluimos esta estación, que está fuera de la cuenca. Tenemos otra tarea. 4 kilómetros que se localizan dentro de un área rectangular. Acá están las coordenadas de ese área rectangular. Bueno, 4 esquinas. Acá están las 4 coordenadas. Tiene las siguientes coordenadas y registro de lluvias. El pluviómetro se ubica aquí en estos puntos, estas coordenadas, y esta es la lluvia en pulgadas. Todas las coordenadas se expresan en millas. Esta coordenada. Calcule la lluvia promedio en el área utilizando el método de Thyssen. Aquí solamente les piden un método, el método de Thyssen.
Estudio de una tormenta. Se entiende por tormenta el conjunto de lluvias que obedecen a una misma perturbación meteorológica y de características bien definidas. De acuerdo a esta definición de tormenta, una tormenta puede durar desde unos pocos minutos hasta varias horas y aún días. Puede abarcar extensiones de terrenos muy variables, de pequeñas zonas hasta vastas regiones. El análisis de las tormentas está relacionado al cálculo o diseños previos al diseño de obras de ingeniería. Las dimensiones de estas obras dependen de que las tormentas tengan y de la frecuencia con que ellas se presentan en el lugar para el que se está diseñando la obra. Quiere decir entonces que debemos conocer la intensidad por unidad de tiempo. Como le mencioné, vamos a ver qué es la intensidad. La intensidad es la lluvia entre el tiempo, es decir, la lluvia caída en un tiempo determinado, o una tormenta caída en un tiempo determinado, y el tiempo de duración que determina las dimensiones de las obras. El tiempo de la duración de una tormenta también es importante, y la frecuencia con que se presenta determinada tormenta. Cuando hablamos de frecuencias, la cantidad de veces que se presenta, ¿no? Y luego vamos a ver cómo calcular un periodo de retorno. Un periodo de retorno es igual a la inversa de una frecuencia. La frecuencia con que se presenta determinada tormenta bien definida su característica de intensidad y duración, y a su vez determina el coeficiente de seguridad que se le da a la obra o la vida útil. Importancia del análisis. Importante en el diseño de las obras de ingeniería hidráulica. El análisis de tormentas es importante para calcular los drenajes, caudales máximos de aliviaderos de presas, eh, cálculo de una alcantarilla, diseño hidráulico de una alcantarilla, diseño hidrológico de una alcantarilla o de un puente, o para calcular la socavación también de un puente. Para todos estos diseños de obras hidráulicas, de estructuras hidráulicas, se requiere hacer el análisis de tormentas. Elementos del análisis de las tormentas. Se requiere conocer la cantidad de agua caída por unidad de tiempo. A eso se llama intensidad. Intensidad es la cantidad de agua caída por unidad de tiempo. Lo más importante es la intensidad máxima. O sea, pueden haber varias intensidades, pero la intensidad que nos interesa conocer más es la intensidad máxima. La intensidad se expresa así: intensidad máxima igual precipitación entre el tiempo. La intensidad máxima es igual a intensidad máxima en milímetros por hora, P precipitación en altura de agua y T tiempo en horas. Elementos del análisis. Duración de una lluvia. La duración es el tiempo entre el comienzo y el fin de la tormenta. Es el periodo de duración, un determinado periodo de tiempo tomado en minutos, horas dentro del total de la tormenta. El periodo de duración tiene importancia en la determinación de la intensidad de masa, y la intensidad de duración se obtiene del programa. Vamos a analizar ahora el programa para ver cómo calculamos la intensidad y la duración. Elementos del análisis. La frecuencia F es el número de veces que se repite una tormenta de característica de intensidad y duración, definida según un periodo de tiempo expresado en años. ¿Y qué es el tiempo de retorno? Es el intervalo de tiempo promedio, dentro del cual un evento de magnitud X puede ser igualado o excedido por lo menos una vez en promedio. Es el inverso de la frecuencia.
Periodo de retorno es igual 1 entre F. Ejemplo, dice, tormenta de intensidad máxima igual a 50 milímetros por hora para una duración de 30 minutos y un tiempo de retorno de 10 años. Pues en esta intensidad, en esta tormenta de esta intensidad es milímetros por hora, tiene una duración y tiene un periodo de retorno, un tiempo de retorno. Entonces, aquí estamos viendo que siempre se relaciona intensidad, duración y periodo de retorno. Vamos a ver luego una fórmula, en que intensidad está en función al periodo de retorno y en función a la duración. Entonces, conociendo cuál es el periodo de retorno de una obra hidráulica, reemplazamos luego ese periodo de retorno en la fórmula y la duración luego lo vamos a ver cómo se calcula cuando se trata de diseño de obras hidráulicas. Variaciones de las tormentas en el tiempo. Es necesario determinar las variaciones de las tormentas en el tiempo. De esas variaciones depende el diseño de las obras hidráulicas. Estas variaciones se estudian mediante el hietograma y la curva masa de precipitación. Vamos a ver qué es un hietograma. El hietograma es un gráfico escalonado similar al histograma, que representa la variación de la intensidad expresada en milímetros por hora, en el transcurso de la misma expresada en minutos o en horas. Es decir, representa la intensidad versus el tiempo. Nos muestra la hora a la que sucede la intensidad máxima y su respectivo valor matemáticamente representa intensidad es igual a diferencial, depende del diferencial de T, diferencial de precipitación entre diferencial del tiempo. La curva más acumulada. Representa la precipitación acumulada versus el tiempo. Se extrae directamente del plurograma. La pendiente de la tangente en cualquier punto. Es decir, en el plurograma vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver graficadas las tormentas y vamos a ver, de ahí vamos a armar un cuadro para calcular las intensidades, tomando en cuenta las pendientes de cada tormenta. La curva más es la integral del hietograma. Ahí vemos un hietograma y curva más. Aquí vemos, en el hietograma hemos visto que se grafica la intensidad en milímetros por hora y se grafica el tiempo en minutos. Y aquí vemos que este hietograma hay 3 picos, 3 intensidades máximas de 6 milímetros por hora. Procedimiento para el análisis de una tormenta. Primero es conseguir el registro de un plurograma. Luego realizar una tabulación con la información obtenida del plurograma. Una tabulación y hay que armar un cuadro. En la columna 1 debe ir la hora, se anota la hora. Luego en la columna 2 debe ir un intervalo de tiempo. Intervalo de tiempo entre las horas de la columna 1. Columna 3, tiempo acumulado.
Columna 4, la lluvia parcial, la lluvia que ha caído parcialmente. Luego en la columna 5, la lluvia acumulada, es la suma de las lluvias parciales de la columna 4. En la columna 6, la intensidad, es la altura de precipitación referida a una hora de duración para cada intervalo de tiempo. Y su cálculo se realiza de la siguiente manera. Columna 4, que es la lluvia parcial, multiplicado por 60 minutos que tiene una hora, entre la columna 2, que es el intervalo de tiempo, entre las horas de la columna 1. Luego con esto se dibuja el diagrama, ploteando las columnas 3 versus 6. 3 es tiempo acumulado con intensidad. El histograma permite apreciar más objetivamente cómo varía la intensidad durante la tormenta. Dibujar la curva de precipitaciones. Esto se consigue ploteando las columnas 3 y 5. La 3 es tiempo acumulado y la 5 es lluvia acumulada. Se dibuja la curva de masa de precipitaciones. Calcular la intensidad máxima para diferentes periodos de duración. Los periodos de duración más utilizados son 10 minutos, 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos, 120 y 240 minutos. Ahí tenemos un diagrama. Miren, esta es la lluvia que se inicia en la hora 4. En la hora 4 empieza la lluvia. Y acá hay pendientes. En cada pendiente hay que analizar primero, hay que analizar cuál es el rango, el tiempo en horas en, en que se produce esta tormenta con esta pendiente. Luego para esta otra pendiente, luego para este otro, y así para cada pendiente se analiza. Y acá armamos una tabla. Y acá ponemos hora, empieza a las 4, luego de 4 a 6 se produce una tormenta. Luego de 6 a 8, vemos esta pendiente. Luego de 8 a 10, otra pendiente. Luego de 10 a 12, otra. De 10 a 12. Luego de 12 a 13. Luego, a ver, veamos. De 4 a 6 son 120 minutos. De 6 a 8, 120. De 10 a 12, 120. De 12 a 13, 60 minutos. De 12 a 13. De 12 a 13, 60 minutos. Luego de 13 a 14, también 60 minutos. De 14 a 15, 60 minutos. De 15 a 16. De 15 a 16, también 60 minutos, ¿no? De 16 a 17. 16 a 17, también 60 minutos. De 17 a 18. 17 a 18, 60 minutos también. Luego tenemos de 18 a 22. De 18 hasta 22. Son 4 horas por 2, 200, 4 horas por 60, 240 minutos. Luego de 22 a 24. De 22 hasta 24. Son 22 a 24 son de 22 a 24 son 2 horas, ¿no? Y luego después de 24 hasta las 2, 120, el tiempo 120.
Y acá ya tenemos el cuadro. Esta, esta columna ya la vimos. Esta también, la columna 2 también. Ahora el tiempo acumulado. Empezamos con 120 minutos. Y de ahí acumulamos todo. Vamos acumulando hasta llegar acá al final. En cuanto a la lluvia parcial, ¿cómo se arma? Entre 4 y 6. Entre 4 y 6. Estamos. Aquí no se toman en cuenta los signos positivos o negativos. Simplemente se ve el valor absoluto de la lluvia. Por ejemplo, acá tenemos una lluvia de 10 milímetros y he empezado con una lluvia de 7. Entonces 10 menos 7 tenemos 3. Lluvia parcial 3. En la siguiente, entre la hora 6 y 8, tenemos una lluvia acá de 10 y acá de 5. 10 menos 5, 5. Luego tenemos acá otra lluvia de 5 hasta 1. De 5 a 1 son 4 milímetros. Luego de 1 a 0 es 1. Luego de 0 hasta 6 serían 6 milímetros. Luego de 6 hasta 10, 4. De 10 a 6, 4. De 6 a 0 sería 6. Luego viene de 0 a 4, 4. Luego de 4 a 10 sería 6. Luego tengo de 10 a 0, 10. Luego de 0 a 4, 4. Finalmente de 22 a 24. De 22 a 24, acá está. Mm, De 22 a 24. mm, De 22 a 24. Son 2 horas, ¿no? Ya, pero en lluvia son, a ver, acá estamos, en este tramo. Son 2 milímetros. Y acá tenemos ya. Entonces luego tenemos la otra columna, lluvia acumulada. Acumulamos esta lluvia y acá la tenemos la columna. Y luego le calculamos la intensidad. Intensidad en milímetros por hora. Es la columna 4, lluvia parcial por 60 minutos que tiene una hora, entre intervalo de tiempo. Luego tenemos el dietograma y curva masa. De esta tabla se grafica así de esta manera este dietograma. Y ahora cuando quisiéramos calcular las intensidades máximas, la intensidad máxima de todas es 6 milímetros por hora. Es la más alta, ¿no? Es la misma intensidad, dice, para los valores que son menores a 1 hora. Cuando hablamos de intensidad 6 milímetros por 1 hora, significa que en 1 hora llueve 6 milímetros. Pero si quisiéramos calcular cuál es la intensidad para una duración menor a 1 hora, acá nos indica que es la misma intensidad para los valores que son menores a 1 hora. Es decir, la intensidad máxima para 10 minutos es igual a 6 milímetros por hora, igual que para 1 hora. Intensidad máxima de 30 minutos es 6 milímetros por hora. Duraciones de más de 60 minutos.
En ese caso, intensidad máxima de 90 minutos. Se pone acá los 90 en el denominador. En el caso de una hora, son 60 minutos, multiplicado por 6 milímetros, que es el máximo, más la siguiente intensidad, que es 4, que es 90 como denominador, y acá la diferencia para llegar a 90, ¿no? Que es 30. Y eso multiplicado por 4, intensidad 4. Entonces acá sale que para 90 minutos la intensidad máxima es 5.33. Duraciones de más de 60 minutos. Intensidad máxima de 120 minutos. 120 en el denominador. Cada una hora, 60 minutos. Y en esos 60 minutos es la intensidad de 6 milímetros. Y acá 60 igual 60 minutos en el 120 por 4. Porque aquí tenemos, para una hora son 6 milímetros. Para una hora también son 4 milímetros. Entonces acá, para una hora 6 milímetros y para la siguiente hora 4 milímetros. Y esto nos da una intensidad máxima para 120 minutos de 5 milímetros por hora. Ahora intensidad máxima para 240 minutos. El denominador se pone a todo. Acá se pone igual una hora, multiplicado por 6, que es la intensidad máxima, más acá una hora igual, pero multiplicado por 4. Primero 6, después viene 4. Después una hora entre 240 multiplicado por 6, nuevamente 6, más 60, más 240 entre 240 multiplicado por 4, está acá. Entonces la duración, acá resumiendo en un cuadro, dice duración. Para 10 minutos, hemos calculado acá 6 milímetros. Para 30 minutos también es 6. Para 60 minutos, 60 minutos. Para 60 minutos es un 6 milímetros. 6 milímetros. Para 90, para 90 minutos es 5.33. Para 120 es 5 milímetros y para 240 5 milímetros. Noten que a mayor periodo de duración, menor intensidad máxima. Acá hay una tarea. Nos piden, realice el análisis de tormenta, muestre el hietograma, muestre la curva masa de precipitación, determine las intensidades máximas para una duración de 60 minutos, 90 minutos, 120, 180 o 140 y 360 minutos y 480 minutos. Realice el hietograma de altura de precipitación para dicha tormenta. Aquí es casi similar al ejercicio que hemos visto, ¿no? Aquí en este caso tenemos lo siguiente. Tenemos la hora de inicio, el intervalo de tiempo, el tiempo acumulado, lluvia parcial, lluvia acumulada y la intensidad. En este caso acá tenemos la hora, el intervalo de tiempo, el tiempo en minutos. Nos falta calcular acá el tiempo acumulado. El tiempo en minutos, nos falta calcular el tiempo acumulado. Luego tenemos la lluvia acumulada. Nos falta calcular aquí la lluvia parcial. En este caso
Si tenemos el, si tenemos el tiempo en minutos, tenemos que, perdón, tiempo en minutos. Tiempo en minutos. Tenemos esta columna. Tenemos la columna 1 y la columna 2. También tenemos que calcular el tiempo acumulado. Nos falta calcular esta columna, aquí en este problema. Luego tenemos la lluvia acumulada. Tenemos la lluvia acumulada, pero no tenemos la lluvia parcial. Hay que calcular la lluvia parcial. Y después calcular la intensidad. Es decir, llenar el cuadro así de esta manera. Y calcular luego la intensidad. Y luego graficarlo. Realice el histograma de altura de precipitación para dicha tormenta. Entonces, a ver si tienen alguna pregunta o consulta. ¿Alguna consulta? Ninguna. Ya, correcto. Ya, muy bien. Bueno, entonces aquí nos estamos quedando y continuamos luego la siguiente clase el día viernes, de 7 a 9. Entonces, tengan todos ustedes muy buenas noches. Nos estamos viendo el día viernes, en la próxima clase. Profesor, Muchas gracias y bueno, profesor, ¿podría mandarme las PCs de la semana pasada, las PCs, las PPTs de la semana pasada y de esta, por favor? sí, sí, ¿tienes un correo personal? Ah, sí, sí, ahorita lo pongo, profe. Ah, sí lo tengo, sí lo tengo. Ah, ya. Ya, lo voy a Gracias, enviar ahí. profe. Ya, gracias. Ya, nada. Hasta luego.